Este es el caso frío más antiguo de la historia. 5.000 soldados romanos, una legión entera, y simplemente desaparecieron. Durante siglos, este fue el misterio más perturbador de la antigüedad. No es solo una historia, es un rompecabezas. Usaremos la arqueología, seguiremos las pistas y buscaremos la verdad. Esta es la historia de la Legión Novena Hispana. Capítulo 1. La llegada del emperador. El silencio de Eboracum. Imagina esto por un segundo. Son las 4 de la mañana. Aquí, el frío no es solo una temperatura, es una presencia física. Se te clava bajo la armadura, se aferra a tus huesos como un parásito invisible. Estamos en el año 122 después de Cristo. La niebla cubre el puerto de Eboracum. Hoy lo llamamos York, allí en el norte de Inglaterra. La niebla es tan espesa que los marineros no ven nada, ni siquiera la proa de su propia nave. De repente, el silencio absoluto se rompe. Surge un sonido rítmico, un sonido pesado. Son cientos de remos golpeando el agua al unísono. Una galera imperial emerge. Sale de la bruma como un depredador. En su cubierta, envuelto en lana púrpura imperial, viaja el hombre más poderoso del mundo, el emperador Publio Helio Adriano, gobernante de 30 provincias, señor de 30 millones de almas. Pero Adriano no cruzó el mar para celebrar victorias, ni para recibir honores. Las antorchas iluminan su rostro y revelan algo extraño, algo que sus hombres jamás vieron en un emperador: inquietud genuina. Trae a la Legio Sexta Victrix, 6.000 soldados frescos. Vienen para tomar el relevo. Las puertas de la fortaleza se abren. Adriano espera ver orden, una formación militar impecable, pero lo que encuentra allí lo detiene al instante. Silencio y vacío. Los barracones están intactos. En las mesas, los cuencos siguen en su sitio. En los hornos, las cenizas llevan meses frías. Pero los hombres, esos 5.000 hombres, la Novena Legión Hispana, simplemente no están. No hay gritos de auxilio en los muros. No hay señales de batalla. No hay cuerpos. Y no hay sangre. Era la unidad más temida del imperio. Y aún así, desapareció. Como si la niebla de Britania se los hubiera tragado en silencio, uno por uno, hasta que no quedó nadie para contar la historia. Han pasado exactamente 5 años desde la última vez que apareció el nombre, la Novena Legión. 5 años de silencio administrativo, un silencio que se volvió ensordecedor. En Roma, los registros son obsesivos, lo anotan todo, cada sandalia reparada, cada ración de trigo distribuida. Pero, de repente, aparece un agujero negro. Donde antes estaba la unidad más condecorada del ejército, ya no hay nada. No llegaron cartas a las familias, allá en Hispania. No se pagaron salarios, no hubo ascensos, tampoco hubo bajas. La Novena Legión, el puño de hierro de Britania, dejó de existir en los papeles mucho antes de que Adriano llegara para buscar sus fantasmas. Este es el inicio del caso frío, el más antiguo y perturbador de toda la historia humana. No hablamos de una persona, ni de un grupo pequeño. Hablamos de 5.000 soldados, profesionales de élite, junto con sus oficiales, sus ingenieros, sus médicos de campaña, sus familias enteras, sus caballos y su estandarte sagrado. Para la mente militar romana, esto no era solo una tragedia, era una imposibilidad estadística. ¿Cómo puede una ciudad armada, entrenada para sobrevivir, en los lugares más hostiles, cómo puede evaporarse sin dejar ni un solo rastro? Adriano lo sabía muy bien. Si una legión podía ser borrada así, el imperio mismo estaba en peligro, y por eso estaba aquí, en este puerto helado, mirando las puertas abiertas hacia la oscuridad. Capítulo 2.
La máquina de guerra. Anatomía de un imperio en movimiento. Antes de perseguir fantasmas por las montañas de Caledonia, debes entender exactamente qué fue lo que se perdió, porque lo que desapareció no fue simplemente un grupo de 5.000 soldados, fue una civilización portátil. La 9ª Legión Hispana no eran mercenarios desorganizados, ni campesinos armados con urgencia. Sus raíces se hundían en los cimientos de la historia. Fue fundada en los confines de Hispania, alrededor del año 65 a.C. Estos hombres habían luchado en las guerras más brutales del mundo conocido, contra los galos junto a Julio César, en la sangrienta guerra civil que destrozó la República, y finalmente en la conquista de Britania, bajo el emperador Claudio, en el año 43 después de Cristo. Cuando pusieron pie en esa isla fría y lluviosa, no venían a explorar, venían a quedarse, y durante 70 años mantuvieron su promesa. Una legión romana era una ciudad industrial móvil de 5.500 almas. En su núcleo, 5.000 infantes pesados, organizados en 10 cohortes de 6 centurias cada una. Pero eso era solo el principio. Añade 300 jinetes auxiliares. Actuaban como ojos y como fuerza de choque en terreno abierto. 200 artilleros manejando balistas de precisión, capaces de lanzar un proyectil de hierro puro que atravesaba 3 cuerpos humanos y continuaba su camino con el mismo impulso mortal. También había ingenieros. Podían construir un puente sobre el río Rin en menos de 4 horas. Y médicos de campaña, con técnicas de sutura y cirugía tan avanzadas que no serían igualadas hasta el siglo XIX de nuestra era. El equipo individual pesaba 29 kilogramos. Cada legionario cargaba la lorica segmentata, una armadura de placas de acero, articuladas, templadas, capaz de detener una lanza germánica a 15 centímetros del pecho. El scutum, un escudo rectangular, de madera de abeto reforzada con hierro, 10 kilos de defensa, diseñado no solo para proteger, sino para empujar, para aplastar, para crear presión colectiva. 2 pila, jabalinas de 3 metros, con puntas de hierro deliberadamente diseñadas para doblarse al impactar, haciendo imposible que el enemigo las devolviera. Y el gladius, la espada corta de 50 centímetros, hecha para apuñalar en los órganos abdominales con eficiencia quirúrgica, no para cortes espectaculares. Un legionario romano no era un guerrero, era un técnico de la muerte, entrenado 6 horas diarias, durante años. En el centro espiritual de todo estaba el águila, el estandarte de plata dorada, con forma de águila extendida sobre su pedestal. No era un símbolo decorativo, era el alma colectiva de la unidad. Perder el águila era una deshonra tan absoluta que una legión prefería extinguirse hasta el último hombre antes que permitirlo. Cuando 3 legiones perdieron sus águilas en el desastre del bosque de Teutoburgo, el emperador Augusto enloqueció, de dolor, de vergüenza. Roma lanzó incursiones suicidas durante décadas, solo para recuperar esos 3 trofeos. La 9ª Legión tenía su Aquila, y si fue destruida en Britania, ¿por qué ningún jefe de tribu la exhibió como trofeo? ¿Por qué ningún bardo escocés compuso épicas sobre la noche que derrotaron al águila romana, la última evidencia física, sólida y segura, de su presencia en Eboracum? Es una simple piedra de construcción encontrada en las excavaciones de York, fechada con certeza alrededor del año 108 después de Cristo. Estaban allí, reconstruyendo la fortaleza de piedra que dominaba el río Ouse, trabajando con la precisión de siempre, levantando muros que durarían siglos. Y luego, el silencio. No hubo una despedida, no hubo un traslado documentado.
Solo el silencio total de 5.000 hombres que un día simplemente dejaron de aparecer en los registros del imperio que los había creado y al que habían dedicado sus vidas. Capítulo 3. La tierra de nadie, el infierno verde de Caledonia. Durante casi 2000 años, la historia oficial ofreció una respuesta sencilla y dramática. La 9ª Legión marchó hacia el norte, hacia las tierras altas de Escocia, y allí fue destruida. Era una buena historia. El problema es que la tierra no la confirma. La teoría de la masacre escocesa era emocionalmente perfecta. Las tribus Caledoni eran el terror, guerreros pintados de azul con cal. Luchaban con una ferocidad que los romanos describían como sobrehumana. No formaban líneas organizadas, eran sombras entre los árboles, arqueros que disparaban desde precipicios imposibles, jinetes que atacaban al amanecer y desaparecían en la niebla antes de formar el testudo defensivo. El terreno era un infierno. Valles ocultos bajo capas de neblina, rocas resbaladizas cubiertas de musgo, pantanos que tragaban hombres con armadura sin dejar rastro. Parecía la escena perfecta para la destrucción de una legión. Imagina la columna romana extendiéndose por kilómetros en un sendero estrecho, atrapada entre barrancos. De repente, desde lo alto de los riscos, comienzan a caer rocas. Rocas inmensas que aplastan a los hombres como insectos bajo un martillo. Luego, flechas, miles de flechas, lloviendo desde ángulos imposibles, donde el escudo no te protege. Los jinetes auxiliares, siempre en vanguardia, son los primeros en caer o los primeros en huir. El caos es total y la legión se fragmenta. La legión se fragmenta en grupos aislados, cada cohorte rodeada, superada en número. En la niebla espesa, ya no sabes dónde está tu centurión. No sabes si el hombre a tu lado sigue con vida o si es solo un recuerdo. Solo escuchas gritos, gritos en un idioma que no reconoces, un idioma salvaje. Y el sonido húmedo, definitivo, de las hachas de piedra, golpeando el hierro de los escudos romanos. Pero cuando los arqueólogos modernos llegaron a Escocia, buscando los restos de esta masacre épica, encontraron algo perturbador: la ausencia absoluta de evidencia. Y no es por falta de búsqueda. En el bosque de Teutoburgo, allá en Germania, donde 3 legiones fueron masacradas en el año 9, el suelo está saturado de hierro, literalmente. Miles de clavos militares, monedas dispersas por el pánico, fragmentos de hueso con marcas inequívocas de hoja. La tierra guarda la memoria de las masacres durante milenios. Pero en Escocia, en todos los supuestos lugares donde murió la 9ª Legión, el suelo está limpio. No hay fosas comunes, no hay depósitos de armas, y el Aquila no está enterrada en ningún pantano. El vacío arqueológico es tan elocuente como cualquier hallazgo positivo. Los historiadores insisten en la masacre escocesa, pero deben explicar algo. Si los Caledoni destruyeron una legión completa, ¿por qué no dejaron ningún registro en sus tradiciones orales? Las tribus celtas eran maestros de la historia oral. Sus bardos preservaban las hazañas de sus guerreros durante generaciones, con una precisión sorprendente. La conquista de 5.000 romanos, la captura del Áquila Sagrada, habría sido la mayor victoria de toda su historia. Habría generado canciones épicas que se cantarían siglos después. Pero en la rica tradición gaélica y picta no existe ni una sola mención de esa gran victoria. El silencio de los vencedores es tan misterioso como el silencio de los vencidos. A finales del siglo XX, la teoría de la masacre escocesa comenzó a desmoronarse.
formalmente, bajo el peso de las evidencias negativas. Los arqueólogos tenían un mantra, una frase que se repetía: la ausencia de evidencia, cuando debería estar presente, es en sí misma evidencia de ausencia. La novena legión no murió en las nieblas de Caledonia. Algo diferente, y quizás más oscuro, en su banalidad, les sucedió, y la primera pista verdadera vendría de un lugar inesperado, a miles de kilómetros, de las montañas escocesas. Capítulo 4. El rastro de barro. Una teja que cambió la historia. En arqueología, a veces la verdad no llega en forma de espada o de hueso. A veces llega en forma de un pedazo de barro, cocido, con una marca impresa, encontrado en un campo de Holanda, que destruye 2 siglos de teorías establecidas. El hallazgo ocurrió en los años 90, en Noviomagus Batavorum, hoy la ciudad de Nijmegen, en los Países Bajos. Entre miles de fragmentos cerámicos que los arqueólogos tamizaban con paciencia de monjes, apareció una teja roja, del tipo estándar romano, perfectamente ordinaria, excepto por un detalle. Tenía una marca impresa en la arcilla húmeda, antes de ser cocida. 3 letras y un número. Leg 9, Isp. Legion Nona Hispana, la novena legión hispana. La datación fue inequívoca. La teja se fabricó y se usó en Nijmegen después del año 120, después de Cristo, después de su supuesta desaparición, en las nieblas de Escocia. Este pequeño rectángulo de barro, cocido, era una bomba arqueológica. Si la novena legión había sido masacrada en las tierras altas de Escocia entre el año 108 y el 117, ¿qué hacía su marca de manufactura en un edificio de Nijmegen, construido años después de su supuesta muerte? La respuesta era tan simple como revolucionaria. Sobrevivieron, fueron transferidos, no murieron en Caledonia, salieron de Britania vivos, con su organización intacta, y fueron desplegados en el Rin, en la frontera norte de Germania, donde Roma siempre tenía necesidad de tropas experimentadas. Nijmegen era una base militar de primer orden, controlaba los cruces del Rin y servía como punto de apoyo logístico para las campañas en Germania. Que la novena legión estuviera allí, construyendo edificios con sus propias tejas marcadas, indica una presencia establecida. No era un campamento temporal, ni de paso, pero Nijmegen era solo el primer punto de una ruta que se extendía mucho más lejos. En los papiros de Egipto, esos documentos extraordinarios, preservados por el clima desértico, comenzaron a aparecer referencias a movimientos de tropas hacia Oriente, barcos cargados con suministros y reemplazos para unidades que luchaban en las fronteras del río Éufrates, y entre esas unidades, referencias indirectas que los epigrafistas identificaron como consistentes con la novena legión. La prueba más extraordinaria llegó de un lugar que nadie hubiera imaginado, las orillas del mar de Galilea, en lo que hoy es el norte de Israel. Durante las excavaciones en Caesarea Marítima y sus alrededores, los investigadores encontraron una lápida funeraria, no de un soldado raso, sino de un oficial senior. La inscripción, grabada con precisión lapidaria, que los romanos llevaban al rango de arte, mencionaba explícitamente su afiliación, Legio 9 Hispana, y la fecha del monumento era aún más impactante, circa 145 después de Cristo, 28 años después de su supuesta masacre escocesa. Este hombre murió con todos sus honores militares en pleno servicio activo, bajo el sol ardiente de Judea. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en un patrón coherente, pero trágico, alrededor del año 115, mientras Adriano consolidaba su poder tras la muerte de Trajano. El imperio enfrentaba simultáneamente la amenaza parta en el este y una serie de rebeliones en las provincias orientales.
La Novena Legión, veterana de décadas en las fronteras frías de Britania, fue transferida primero al Rin y luego, progresivamente, hacia los teatros de operaciones en Oriente. Y allí, en los desiertos y en las ciudades amuralladas de Judea y Siria, comenzó su lenta disolución en el fuego de guerras que la historia oficial recordaría con mucho menos detalle que sus glorias anteriores. Capítulo 5. El desierto los devoró. La guerra que Roma prefirió olvidar. No fue una noche de derrota gloriosa. No hubo una batalla final donde 5.000 hombres cayeron, hombro con hombro. Fue algo más oscuro, más lento y, en cierta manera, más terrible. El desgaste sistemático de un ejército consumido por guerras necesarias, pero que nadie quería documentar con honestidad. Entre los años 132 y 135, Judea ardió. La rebelión de Simón Bar Kokhba fue la guerra más sangrienta que Roma libró en el siglo II, según Casio Dion. No fue una batalla campal, donde la superioridad técnica decidía el resultado en horas. Fue una guerra de desgaste brutal. Asedios a fortalezas, construidas en cuevas y acantilados, emboscadas en desfiladeros, donde el testudo era inútil, ataques nocturnos, envenenamiento de pozos, guerrilla urbana, en calles retorcidas, donde cada esquina podía esconder un francotirador. Con honda, Roma venció, pero pagó un precio en sangre, catastrófico. Según sus propios cronistas, imagina a la Novena Legión, en este contexto, soldados acostumbrados durante décadas al clima húmedo y frío de Britania. Ahora, marchando bajo un sol que en verano supera los 40 grados, el equipo de hierro se convierte en una trampa térmica. La deshidratación mata tan eficientemente como cualquier espada. Y los enemigos no luchan como los celtas del norte. No buscan el combate cara a cara, donde la disciplina romana arrasa todo. Son insurgentes que desaparecen en la población civil, que utilizan túneles excavados bajo las propias posiciones, que atacan las líneas de suministro con precisión quirúrgica. Pierde 50 hombres en una emboscada, en un wadi seco. 100 caen por el calor, en una marcha de castigo. Una plaga arrasa el campamento durante el invierno. Los reemplazos no llegan, porque el Danubio necesita tropas urgentemente. El proceso de desgaste era matemáticamente inevitable año tras año. La legión se encogía. 5.000 hombres se convirtieron en 4.000, luego en 2.500, luego en 1.000. Los veteranos más experimentados, los que llegaron desde Britania, cargando la memoria colectiva de la unidad, morían primero porque eran ellos los que tomaban las misiones más peligrosas. Los reemplazos que llegaban eran reclutas locales de Siria o Arabia, hombres que no compartían el idioma común, ni la cultura colectiva, ni la historia que hacía de la novena algo más que una unidad de combate. Eran solo números en un papiro, rellenando los huecos que dejaban los muertos, sin comprender del todo qué nombre portaban en sus estandartes. Para el año 160 después de Cristo, cuando el emperador Marco Aurelio ordenó un censo completo de todas las legiones activas del imperio, la lista incluyó a la segunda Augusta, a la sexta Victrix, a la 20ª Valeria Victrix, pero la Legio 9 Hispana no aparecía. No había una nota explicativa, no había una declaración de disolución con honores, no había ningún reconocimiento oficial de que una unidad que había existido durante 200 años, que había luchado por la gloria de Roma en 3 continentes, simplemente había dejado de ser suficientemente numerosa para merecer su propio renglón en los registros del Estado Mayor. Fueron reducidos a un error administrativo, a un papeleo que nadie se molestó en completar. La tragedia definitiva
no era la muerte, era el olvido burocrático. Imagina una empresa moderna que cierra una sucursal regional porque ya no produce rendimientos suficientes. Se deja de asignarle presupuesto, se redistribuye al personal hacia otras oficinas y eventualmente el nombre desaparece de los organigramas corporativos sin que nadie celebre un funeral oficial. Así murió la 9ª Legión, no con el sonido de las trompetas militares, ni con el honor de una inscripción conmemorativa en mármol, sino con el silencio administrativo de un contable imperial que en algún momento simplemente dejó de escribir su nombre en la columna de pagos de salarios. Capítulo 6. El eco del águila. Lo que 2000 años de silencio nos enseñan. Al final de esta investigación, después de rastrear a la 9ª Legión a través de 3 continentes y 2000 años de polvo y papiro, nos queda una verdad que es quizás más inquietante que cualquier leyenda de fantasmas. Durante siglos, proyectamos sobre la 9ª nuestros propios deseos narrativos. Queríamos un final dramático, guerreros pintados de azul, surgiendo de la niebla escocesa, una última batalla épica, el águila cayendo al barro, mientras el último legionario moría con la espada en la mano. Era una historia que satisfacía algo en nosotros, algo que necesita que los héroes tengan finales a la altura de sus vidas. Pero la arqueología, con su paciencia inmutable de siglos, nos ha contado una historia diferente. Una teja de barro en Holanda, una lápida en Galilea, el rastro fragmentario de hombres que continuaron viviendo, luchando y muriendo en guerras que el registro oficial prefirió no documentar con el detalle que merecían. La 9ª no murió en una noche de gloria, se desvaneció en una década de transferencias burocráticas, en campañas de desgaste y guerras de contrainsurgencia que nadie en Roma consideró lo suficientemente importantes para celebrarlas en los monumentos de mármol que hoy llenan los museos. Sus hombres, veteranos que soñaban con jubilarse en las granjas de Hispania, que nunca volverían a ver, acabaron sus días luchando contra insurgentes en wadis secos de Judea o defendiendo puestos fronterizos olvidados a orillas del Éufrates. Murieron lejos de sus hogares, en guerras que el imperio consideraba necesarias, pero inconvenientes de recordar con demasiado detalle. ¿Y el águila? El águila de plata, que debería haber sido el trofeo supremo de algún jefe tribal, el símbolo de la mayor victoria sobre Roma, nunca apareció en ninguna excavación, ni en ningún tesoro, ni en ninguna leyenda oral. La explicación más probable es también la más desoladora. Cuando los últimos supervivientes de la 9ª, un puñado de veteranos exhaustos en algún campamento polvoriento de Siria, quedaron reducidos a demasiado pocos hombres para constituir siquiera una cohorte completa. El estandarte fue simplemente fundido, el metal recuperado, el símbolo borrado, la memoria institucional de 200 años de historia militar, disuelta en la necesidad práctica de un imperio que ya miraba hacia otras fronteras. Hoy, cuando caminas por las calles de York, la misma ciudad que fue Eboracum, pisas sobre capas de historia que se acumulan a solo 2 metros bajo el pavimento moderno. Los arqueólogos del York Archaeological Trust trabajan cada temporada de verano, excavando bajo los cimientos de cafeterías y estacionamientos, encontrando fragmentos de la fortaleza que la 9ª construyó y que Adriano encontró vacía. En el cementerio de Driffield Terrace, los análisis de isótopos en los huesos encontrados revelan hombres que nacieron en Siria, en el norte de África, en la Galia, el ejército cosmopolita de un imperio que usó a sus soldados más lejos de sus hogares de lo que ninguno de ellos pudo haber imaginado. El día que juró lealtad al águila. La historia de la Legión 9 hispana no es un misterio sobrenatural,
ni una conspiración oculta. Es la tragedia más humana posible, la de los hombres consumidos por instituciones que los necesitaban, pero que no se molestaron en recordarlos. Es un espejo, y lo que refleja, Si tienes el valor de mirarlo directamente, es una pregunta que deberías hacerte esta noche. Si 5.000 hombres, perfectamente organizados, perfectamente armados, con toda la disciplina y el poder del mayor imperio de la historia occidental, pueden desaparecer de los registros por un simple error administrativo, por papeleo perdido entre dos oficinas imperiales, por la lentitud de un barco que nunca llegó a su destino. Entonces, ¿qué más hemos olvidado? ¿Qué otras verdades yacen bajo el polvo del desierto o bajo el barro de los bosques, esperando que alguien encuentre una teja rota o una lápida erosionada para recordarnos que la historia nunca es tan completa, ni tan limpia, ni tan justa como creemos? La 9ª Legión no es un fantasma, es un eco, y los ecos, una vez lanzados al vacío del tiempo, no desaparecen, resuenan durante 2000 años, esperando que alguien, finalmente, los escuche.